Y pues hoy vamos a hablar un nuevo tema. Y es un tema de verdad que yo creo que lo podemos aplicar, pues como todos los temas, ¿verdad? Con Dios es para que nuestra vida siempre sea un reflejo de su presencia en nuestra vida y en nuestras relaciones. Entonces yo les quiero compartir sobre el tema de que Dios nos invita a que seamos promotores de paz. Seamos promotores de paz. Y ese es el tema. En estos 5 meses, en la pandemia, hemos recibido noticias y estadísticas que muestran un elevado nivel de violencia en las familias. Lamentablemente, ha habido violaciones, ha habido golpes, gritos, ha habido maltrato en general. Aumenta la desesperación, ¿verdad? Por el desempleo, por la crisis económica, por la misma enfermedad. Entonces, optamos por la desesperación, optamos por la búsqueda de droga, por la depresión, por la violencia en las familias. Y también la convivencia diaria e intensa aumenta la violencia y aumenta estas relaciones que están afectando los hogares. Y esto nos muestra que debemos prestar atención y preguntarnos cómo estamos enseñando a nuestros hijos a enfrentar los problemas. ¿Cómo estamos siendo ejemplo en nuestro hogar de los valores? ¿Quién se encargaba de los valores entonces? ¿Estaban los valores en nuestro hogar? ¿O queremos que la escuela, las iglesias, la comunidad de fe allá, que se encarguen de educar a los hijos los valores y resulta que llegó la pandemia? Y resulta que es adentro del hogar donde tenemos que recordar que es donde se enseñan y donde se ejemplifica, donde se modela, donde se muestran y donde se practican los valores. Y otra pregunta que también puede resaltar es, ¿Dios está realmente transformando nuestra manera de ver los problemas? Yo le estoy dando permiso a Dios, de verdad, para que Él sea el que esté trabajando en mi vida, en mi carácter, yo le estoy dando el permiso a Dios para que Él esté trabajando en mis pensamientos y en mis actitudes. ¿Estamos formando generaciones para la paz? ¿O nuestros hogares son semilleros de violencia y muerte y adicciones? Esta semana estaba platicando con algunos adolescentes y les pregunté, ¿qué es para ti ser un promotor de paz? Y la respuesta general fue, pues es quien busca hacer la paz. Es aquel que no es violento. Otras respuestas fueron, pues es una persona que ama y que respeta. Y la otra pregunta que les realicé a ellos fue, ¿te gustaría ser alguien que promueva la paz? ¿Te gustaría ser un promotor de paz? Y la respuesta general dijeron, sí, sí queremos ser promotores de paz. Entonces les hice otra pregunta y les dije, ¿qué haces cuando alguien te pega? Y la respuesta fue, le pego. ¿Y qué haces cuando alguien te ofende? Pues yo también le contesto y si se me pone el brinco, pues yo también me le pongo al brinco. ¿Y qué haces cuando tienes un problema o cuando alguien te ha ofendido o tienes un problema con alguien? ¿Qué otra cosa haces? Y la respuesta fue, mejor me voy y no digo nada. Prefiero ya no tener relación con esa persona. Y así somos la mayoría. ¿Es nuestra intención ser pacificadores? ¿Anhelamos todos la paz? ¿Queremos ser buenas con las personas? ¿Queremos ser personas de buenas acciones? Pero, ¿qué pasa cuando se nos presentan los conflictos? Cuando alguien nos agrede. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué pasa cuando al interior de la casa hay diferencias y hay tensiones? ¿Actuamos como personas pacíficas? ¿Actuamos como personas que promueven la paz? Pues aquí vamos a leer una enseñanza en las Escrituras que nos presenta cómo ser pacificadores. Primera cosa, antes de leer las Escrituras, primera cosa que debemos aprender y recordar es que la paz
no es ausencia de conflicto. Que la paz se construye y se trabaja por ello. Que la paz debemos esforzarnos y debemos poner de nuestra parte para que se logre la paz. Que en la paz se vale el desacuerdo. Se vale expresar el enojo. Se vale expresar pensar diferente. Se vale decir no. Pacificador no es decir sí a todo. Una persona de paz es aquella. Pacificador no es quedarse callado cuando estás en desacuerdo. Pacificador no es huir de los conflictos o ser indiferente a los conflictos. Si haces alguna de estas actitudes que acabo de mencionar, déjame decirte que te estás dejando guiar por el miedo o por la vergüenza. Y eso no es ser un promotor de paz. Y eso no es a lo que nos ha llamado Dios. Entonces, ¿cómo ser verdaderamente un promotor de paz? Y justamente es la invitación de Dios, que seamos promotores de paz. Pero ¿cómo ser un promotor de paz? Un promotor de paz, primero, es quien sabe valer por sus derechos y el de los demás. Sin violencia, sin agresiones verbales, sin agresión física, sin agresión sexual, sin agresión económica y sin agresión espiritual. Es una persona que sabe defender sus propios derechos, pero también sabe defender los derechos de las otras personas sin violencia. Sabe hablar con las personas indicadas y tiene la habilidad para llegar a nuevos acuerdos. Es una persona entonces que no huye, que no esconde la mirada, que no se aísla, que sabe hablar la verdad y la honestidad, pero sin violencia. La persona pacífica es una persona que sabe canalizar su enojo, reconoce que está enojado o enojada y sabe expresarlo, pero no se desquita con otra persona, no se desquita con un objeto ni con un animal. Entonces, esa persona reconoce que está enojado y tiene el dominio para retirarse o para realizar alguna actividad que le permita calmar su enojo. Escribe, pinta, se queda callado un momento, sale a respirar o hace ejercicio, pero sabe canalizar y tiene dominio para controlar su enojo. Una persona pacífica es una persona que sabe también respetar el espacio de la otra persona. En esta pandemia, nuestros espacios a veces son muy reducidos. Y si no respetamos la privacidad y el espacio de la otra persona, estamos violentando y estamos provocando un conflicto. Entonces, es importante que una persona pacífica es aquella que no atropella y que no invade el espacio de la otra persona. Compartir espacio es todo un desafío y hay momentos en donde la otra persona o tú quieren estar solos y eso es válido. Necesitamos aprender a respetar eso y a expresarlo. Otra vez, sin violencia. Una persona pacífica es una persona que puede integrarse con otras personas para convivir y conocer mejor. Es una persona que sabe escuchar y no juzga. Entonces, cuando esa persona se quiere integrar en la vida de otro, es porque está dispuesto a conocerlo mejor. Y también se ha propuesto a no juzgarlo, sino a conocer su historia y entender por qué es así esa persona, por qué habla como habla, por qué se viste como viste, por qué actúa como actúa. Es porque antes de juzgarlo decide primero conocerlo. Y para conocerlo decide integrarse en la vida de esa persona y saber escuchar. Una persona pacífica es humilde y sabe cuándo se equivoca y cae en cuenta de su error. Entonces, sabe pedir perdón. Una persona pacificadora es también que reconoce que nadie es perfecto, empezando por él mismo,
y aprende y sabe pedir perdón. No es fácil pedir perdón, nos cuesta, pero si queremos ser pacificadores y trabajar por la paz, necesitamos aprender de nuestra parte, aprender a pedir perdón. También es una persona solidaria. Una persona que trabaja por la paz es una persona que es solidaria dentro del hogar y fuera del hogar. Sabe cuando hay una necesidad y colabora inmediatamente. Dentro del hogar hay muchas necesidades y yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta de eso. Jóvenes, niños, adultos. En el hogar hay necesidades, ¿verdad? Hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Y si tú quieres ser un promotor de paz, de verdad necesitamos colaborar en la casa unos a otros. A mí en la casa me gusta decir siempre que no somos huéspedes, sino habitantes de un espacio. Y como habitantes de ese espacio necesitamos cuidarlo, protegerlo y que esté bien, que huela rico, que todo esté bien. Un huésped espera ser atendido siempre, pero en la casa no somos huéspedes, somos habitantes. Entonces, este mensaje es para los jóvenes, para los niños y adultos también, que creen que algunas cosas de la casa solo le pertenecen a una sola persona. Y no es así. Es algo que pertenece a todos y que todos debemos colaborar. Entonces, ser solidario es ser una persona pacífica. Y afuera del hogar también es solidaria. No es solamente estar atento a las necesidades de nuestra familia, sino que también Dios nos está llamando a que seamos atentos a las necesidades de afuera para ser solidarios y ver cómo podemos colaborar a esa persona y responder a esa necesidad. Y una persona pacífica también es una persona que acompaña a las personas a la reconciliación y a la restauración. ¿Qué significa eso? Es una persona que está interesada en que otras personas también lleguen a buenas y sanas relaciones. Entonces puede aconsejar a alguien para que pida perdón o perdone. Si tienes amistades, si tienes a alguien que está así súper enojado con una persona, ayúdalo a que se reconcilie. Si ese sentimiento es mutuo, entonces puede haber una reconciliación y tú puedes ayudar a que haya esa reconciliación. Pero también es una persona que acompaña a la restauración. Es una persona que sabe cómo puede lograr alguien encontrar la sanidad de su alma, la sanidad de sus emociones y puede encontrar entonces también una respuesta a sus heridas, una sanidad a su herida por alguna experiencia dolorosa. Si tú quieres ser promotor de paz, aprende a acompañar a las personas también para que sean sanadas y sean restauradas y sean reconciliadas con Dios, con los demás y con las circunstancias de su vida. A eso nos ha llamado Dios. Y te voy a leer dos pasajes de la Biblia, una con promesa y la otra tiene que ver con nuestra parte y poner de nuestra parte para lograr esa promesa. La primera palabra que encontramos en las Escrituras es Mateo. Recuerda que Mateo es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay una promesa presente. Y la promesa presente es que tú vas a encontrar la plenitud y la felicidad, que significa bienaventurado. Vas a ser feliz, vas a ser dichoso si tú eres un promotor de la paz. Pero también serás llamado hijo e hija de Dios. Y la segunda, que tiene que ver con nuestra parte, se encuentra en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden unos a otros, y se comen unos a los otros,
Miren que no sean consumidos y sean eliminados ustedes mismos. Y también en Gálatas 5, 19 al 24 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo les advierto y les digo que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, dominio propio. Y contra esas cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora que vivan en el Espíritu, anden en el Espíritu. No sean vanidosos, irritándose unos a otros y envidiándose unos a otros. Son claras las evidencias de un promotor de paz. Un promotor de paz no puede hacerlo sin la ayuda de Dios. Un promotor de paz no puede decir que quiere anhelar la paz, pero vive totalmente ajeno a una relación con Cristo. Te invito a que de verdad entres en un diálogo honesto con Dios y le pidas de su poder, de su espíritu, para que tú puedas encontrar reconciliación con Dios, contigo y con otras personas. Y en la medida en que tú experimentes esa reconciliación, tú vas a poder también trabajar por la reconciliación con otras personas. Empieza por ti, empieza por tu hogar, por tu casa. Y enseñémosles a nuestros hijos a ser promotores de paz. Que encontremos esa bienaventuranza, encontremos esa dicha de ser llamados hijos de Dios, pero también de expresarlo, de hacerlo, de modelarlo. Aquí nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos hemos agredido y nos hemos agredido lamentablemente unos a otros. Pero ser un promotor de paz, acuérdate, es aquel primero que reconoce que necesita de Dios para poderlo hacer. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Cristo. Necesitamos de su Espíritu para que nos ayude a andar en el Espíritu, aquí en la tierra, ahorita, en tu familia, con tus hijos y también con tus vecinos. Seamos promotores de paz. Reflexiona esta semana en estos pasajes de Mateo 5 y de Gálatas. Reflexionen, léelo y permite que el Espíritu Santo te convierta en un promotor y en un agente de paz. Digamos no a la violencia, no a la agresión, pero con Dios, no solo de palabra, sino también de hecho. Que Dios te bendiga.